Estimado doctor Roberto Benavides, recibo usted un cordial y afectuoso saludo de parte de Byron Quiroz. Voy a dar a conocer el examen parcial del segundo parcial del cuestionario solicitado por usted. Primera pregunta: ¿cuál es el papel del juez en el control de la aplicación del principio de oportunidad? Bueno, en este caso voy a aplicar el principio de oportunidad en el ámbito del derecho penal. Es una facultad que tiene el Ministerio Público para decidir bajo ciertas circunstancias no ejercer la acción penal o suspendería a pesar de que exista una conducta delictiva. Esto se da en situaciones específicas como cuando el hecho no es grave, el autor muestra arrepentimiento o a la víctima ha reparado el daño, entre otros motivos. Ahora voy a dar a conocer sobre el papel del juez en el centro de la aplicación del principio de oportunidades. Es esencial para garantizar que este principio se aplique de manera justa y dentro del marco de la legalidad. A continuación se detallan los aspectos clave de este rol. En muchos sistemas jurídicos, una vez que el juez revise la solicitud y los elementos del caso, tienen la facultad para dar, aprobar y rechazar la aplicación del principio de oportunidad. En el juez que puede decidir que no se den las confusiones necesarias para que el Ministerio Público haga uso de esta facultad, y por lo tanto se debe continuar con las persecuciones penales. En algunos casos, el juez puede imponer condiciones adicionales. ¿Para qué? Para que se haga uso del principio de oportunidad, como la obligación de realizar trabajos comunitarios o en el cumplimiento de otras medidas. Mi opinión personal es que el juez juega un rol crucial en controlar y supervisar la aplicación del principio de oportunidades, asegurando que se respete la legibilidad de los derechos de las partes involucradas y el interés público. Su función es garantizar que este principio se aplique de manera equitativa y justa y proporcional. Eso puedo indicar sobre la pregunta número 1. Voy a dar a conocer la pregunta número 2, que analice cómo la adecuada aplicación del principio de oportunidad puede influir en la rehabilitación social del infractor. Primeramente, en este caso, digamos que la adecuada
aplicación del principio de oportunidades puede tener un impacto positivo en la rehabilitación social del infractor al ofrecer alternativa proceso penal convencional, fomentando la reintegración y el arrepentimiento genuino. Este principio permite al Ministerio Público decidir no ejercer la acción penal en ciertas ocasiones, especialmente cuando el delito no es grave. El autor muestra arrepentimiento o ha parado el daño causado la aplicación adecuada del principio de oportunidades puede ser un mecanismo eficaz para promover la rehabilitación social del infractor, ayudándolo a asumir responsabilidades, reparar el daño y desarrollar habilidades para una vida social y laboral positiva, lo que reduce el riesgo de reincidencia. Eso he podido explicarles sobre la pregunta número 2. Voy a dar a conocer la pregunta número 3. Planteé en un caso hipotético donde sea aplicable el principio de oportunidades y explique. Bueno, en este caso voy a dar a conocer un caso. Juan, un hombre de 30 años, es detenido tras ser identificado como el autor de un robo menor en una tienda de electrónicos. El robo consistió en la sustracción de un par de teléfonos móviles cuya valor total no supera a los $300. Juan durante la investigación muestra un arrepentimiento genuino por su acción. Se ofrece a devolver el dinero a la tienda para cubrir el daño causado. Además, se compromete a realizar trabajos comunitarios en su comunidad. Durante un periodo determinado, la tienda también repara el daño ya que ha recibido el monto de la devolución por parte de Juan. En este caso, la aplicación principio de oportunidad. En primer lugar, vamos a decir que el Ministerio Público, al evaluar el caso, decide aplicar el principio de oportunidad por varias razones. Gravedad del delito. El robo de baja gravedad, ya que el monto involucrado es pequeño y no hubo violencia ni daño a personas. 2. La reparación del daño. Juan ha devuelto el dinero correspondiente y está dispuesto a cumplir con trabajos comunitarios como parte de su rehabilitación, lo que demuestra su voluntad de resarcir el daño causado. 3. Interés público. Dado que no hay antecedentes
penales previos en el historial de Juan y su comportamiento tras el delito ha sido adecuado, se considera que el interés público no se ve comprometido al aplicar el principio de oportunidad. No es necesario someterlo a un proceso penal formal, lo cual podría ser más costoso y generar una mayor estigmatización. 4. Condición de medidas alternativas. Juan aceptó someterse a programas de rehabilitación social como talleres de valores y prevención de delitos, lo que favorece su reintegración y minimiza el riesgo de reincidencia. Para Juan. Entonces, en este caso, el principio de oportunidad explica por qué permite al Ministerio Público decidir no ejercer la acción penal contra Juan, considerando que la conducta de la delictiva fue de poca gravedad y ha sido compensado mediante la reparación del daño. La decisión de no continuar con la persecución penal no solo fomenta la rehabilitación de Juan, sino que también alivia al sistema judicial, permitiendo la aplicación de medidas alternativas como trabajo comunitarios y programas de rehabilitación que fomentan la reintegración social y reducción el riesgo de reincidencia. Digamos en este caso que al no someterse a Juan a un proceso penal de largo o se evita su vida se vea marcada permanentemente por una condena penal, lo que contribuye a su reintegración en la sociedad. Además, al ser un delito menor, el principio de oportunidades favorece al interés público ya que se prioriza la reparación del daño y la rehabilitación del infractor en un lugar de mantener un proceso judicial que no aporta valor en este contexto. Este tipo de decisiones contribuye a la eficiencia del sistema penal y permite que el tipo y los recursos se concentren en delitos mayor a gravedad sin desatender la necesidad de justicia para las víctimas y la sociedad. Eso he podido explicar sobre la pregunta número 3. Voy a dar a conocer la pregunta número 4. Suponga que un fiscal decide abastecerse de ejercer la acción penal en un delito grave. ¿Qué mecanismos existen para revisar esta decisión? Bueno, en primer lugar voy a dar a conocer el supuesto de que, en el supuesto de que un fiscal decida abstenerse de ejercer acción penal en un delito grave, esta decisión
no es irrevocable ni absoluta. Existen varios mecanismos establecidos en dicha decisión. A continuación se explican algunos de estos mecanismos. El control judicial. En primer lugar, tenemos que ver el control judicial en muchos sistemas judiciales. En muchos sistemas judiciales, cuando el fiscal decide no ejercer la acción penal, en un caso su decisión debe ser supervisada por un juez dependiendo de la legislación de cada país. El juez tiene la facultad de revisar la decisión del fiscal en este mecanismo de control judicial. Permite que el juez evalúe si la decisión de no ejercer la acción penal es conforme a la ley, a los principios de justicia y a las circunstancias del caso. Eso le puedo indicar. Si la víctima o cualquier otra parte interesada considera que la decisión del fiscal es inapropiada, puede presentar una apelación o recurso ante el juez, quien revisará la legibilidad y la justificación de la decisión del fiscal. El juez puede ordenar que se reanuden las acciones penales si considera que la abstención es injustificada o no está conforme a la gravedad del delito. Los recursos que han venido siendo, digamos, apelación o el recurso en apelación. Puedo decir en algunos sistemas, cuando el fiscal decide no ejercer la acción penal, se permiten que las víctimas o partes interesadas, como los abogados, defensores, en casos específicos, interpongan un recurso de apelación o una queja ante una instancia superior, generalmente ante un tribunal de apelación. Este tribunal podrá evaluar si las decisiones del fiscal fue correcta o debido a haberse ejercido la acción penal. Eso puedo indicar sobre las partes afectadas pueden presentar una acción de amparo o recursos extraordinarios ante el Tribunal Constitucional, quien evaluará si la decisión fiscal se ajusta al marco legal y constitucional. Si el tribunal considera que el fiscal actuó incorrectamente, puede ordenar la continuación del proceso penal. Eso he podido explicarles sobre la pregunta número 4. Voy a dar a conocer ahora la pregunta número 5. ¿Qué dice? Que defina en qué sentido por un delito de bagatela. A ver, defina qué se entiende por delitos de bagatela y su relevancia en el derecho penal. Bueno, en este caso puedo indicar que
En primer lugar, los delitos de bagatela son aquellos delitos de baja gravedad que involucran conductas ilícitas cuyo daño o perjuicio causado a la sociedad, a la víctima es mínimo o insignificante. Estos delitos, aunque técnicamente constituyen una infracción penal, no afectan de manera significativa el orden público ni el bienestar general y a menudo se consideran como hechos triviales o poco importantes en comparación con otros delitos más graves. En muchos sistemas legales se reconoce que, debido a su escasa relevancia social o jurídica, no se justifica la persecución penal de forma rigurosa para estos delitos. En algunos casos, los delitos de bagatela pueden ser despenalizados o ser considerados imprecedentes de acción penal, permitiendo a los órganos judiciales o al Ministerio Público abstenerse de iniciar un proceso penal en situaciones donde el daño causado es mínimo o el infractor ha mostrado un comportamiento que no representa una amenaza significativa para la sociedad. Los delitos de bagatela son aquellos que tienen una baja relevancia social, penal y que en muchos casos pueden ser objetos de despenalización o relevancia social y penal y en muchos casos pueden ser objetos de despenalizar o exclusión de la acción penal. Estos delitos permiten aplicar principios como la proporcionalidad y la eficiencia en el derecho penal, garantizando que los recursos del sistema judicial se concentren en delitos más graves. Además, su tratamiento permite que formen la rehabilitación y restricción social de los infractores mediante sanciones de los delitos. Alternativas sin recurrir al castigo penal severo. Eso le puedo indicar sobre la pregunta número 5. Voy a dar a conocer ahora la pregunta número 6 que menciona que por qué considera necesario aplicar el principio de oportunidad en los delitos de bagatela. Bueno, el principio de oportunidades en los delitos de bagatela es esencial porque permite voy a dar a conocer el sistema de justicia penal, reservado a la persecución penal para los casos más graves y evitando que los recursos se pierdan en los hechos triviales. Además, fomenta la rehabilitación y reintegración social del infractor, evitando la estigmatización y reducción de la reincidencia. Al mismo tiempo,
contribuye a una justicia más equitativa, enfocada en los delitos que se realmente afectan a la sociedad. La aplicación principios de oportunidad en los delitos de la bagatela se considera necesaria por varias razones que buscan equilibrar la eficiencia del sistema de justicia penal y la proporcionalidad en la respuesta del Estado frente a los delitos cometidos. A continuación, digamos, se explican las principales y razones por las cuales este principio se aplica a los delitos de bagatela. Eso he podido explicarles sobre la pregunta número 6. Voy a dar a conocer la pregunta número 7, que dice que analice cómo la prescripción puede afectar a las víctimas de los delitos graves. Bueno, en este caso puedo indicar que la prescripción en el derecho penal es el instituto jurídico que establece un límite temporal para que el Estado pueda ejercer la acción penal o ejecutar, digamos en este caso, una condena dependiendo del tipo de delito que este principio tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica y que las personas sean perseguidas por lo hecho ocurrido hace mucho tiempo, pero puede tener efectos muy negativos para las víctimas de un delito graves. A continuación, digamos, en este caso se analizan cómo puede afectar la prescripción a las víctimas de los delitos graves y los aspectos que las claves de este fenómeno. En este caso, digamos que la imposibilidad de obtener una justicia tras el paso de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la prescripción puede generar que después de un periodo determinado el delincuente no puede o sea procesado ni castigado por el delito cometido, incluso si la víctima ha sido gravemente afectada en el caso del delito graves como el asesinato, violación o corrupción. Las víctimas pueden ver frustradas su esperanza de obtener una justicia si el plazo de prescripción se ha cumplido la prescripción de los delitos. Entonces, es grave, puede tener efectos profundamente perjudiciales para las víctimas, ya que les impide obtener justicia y reparación por los daños sufridos. Además, puede generar una sentencia o un sentimiento injusticia, revictimización.
especialmente cuando el agresor ha cometido el delito de manera libertad en un circunstancias donde el daño acusado fue significativo para mitigar estos efectos. Entonces, negativos. Muchos sistemas judiciales han adoptado excepciones para los delitos más graves, garantizando que los perpetradores de estos crímenes no queden impunes y tampoco independientemente de tiempo de transcurrido. Eso le puedo explicar sobre la pregunta número 7. Ahora voy a dar a conocer sobre la pregunta número 8, que dice que cómo se aborda la reparación integral en los casos donde se aplica el principio de oportunidades. Bueno, la reparación integral es un concepto fundamental en el derecho penal, especialmente en aquellos sistemas jurídicos que reconocen la importancia de brindar una compensación completa a la víctima de delitos, no solo desde el aspecto económico, sino también desde la restitución moral, psicológica y social. En casos donde se aplica el principio de oportunidad, que se permite al Ministerio Público abstenerse de ejercer la acción penal, la reparación integral cobra un rol central en el proceso, ya que se buscan que las víctimas no queden desprotegidas y puedan recibir una compensación por los daños sufridos, a pesar de que no se haya surgido en un juicio penal formal, y la reparación integral es fundamental para garantizar que las víctimas no queden en la desprotegibilidad. Cuando se aplica el principio de oportunidad, aunque este principio permite la suspensión de la acción penal, no exime al infractor de responsabilidades ni impida la víctima obtengan una reparación por los daños sufridos. La reparación puede abandonarse a través de recuerdos directos entre las partes, mediación penal, compensación económico y otros mecanismos restaurativos que aseguran que las víctimas reciben una compensación completa. Mecanismo restaurativo, una compensación extractivamente. Disposición legales del sistema jurídico aplicable en general, la extinción de las acciones penales significativas que en el Estado abandona a suspender la prescripción penal contra el infractor, de lo que puede ser consecuencias del divorcio. Factores como la prescripción del delito y ejercer del principio de la
oportunidad, amnistía a continuación. Eso le puedo explicar sobre la pregunta número 8. Voy a dar a conocer la pregunta número 9 sobre que evalúe si la extinción de acción penal afecta el derecho de la víctima a la reparación. Bueno, en este caso puedo decir que la extinción de la acción penal puede tener un impacto significativo sobre el derecho de la víctima a la reparación dependiendo de las circunstancias del caso y de las disposiciones legales del sistema jurídico aplicable en la general. La extinción de la acción penal significativa que en el Estado abandona o suspenden la persecución penal contra el infractor, la que puede ser consecuencia de diversos factores, como la prescripción del delito, el ejercicio del principio de oportunidad o a la amnistía. A continuación extinción de la acción penal sobre el derecho a la reparación. La extinción de la acción penal no siempre afecta directamente en el derecho de la víctima a la reparación, pero puede cumplir o complicar dificultades en el acceso a la justicia y a una compensación adecuada. Dependiendo de la naturaleza de la extinción y de las alternativas jurídicas que se ofrezcan, la víctima puede verse afectada de las siguientes maneras. Eso puedo explicar sobre la pregunta número 9. Voy a dar a conocer la pregunta número 10 sobre que enumere y explique las diferencias o las diferentes clasificaciones de la competencia, territorio y materia, grado y personas. En el derecho procesal penal, la competencia se refiere a la capacidad, jurisdicción de un tribunal o autoridad para conocer y resolver un caso específico. La competencia se clasifica en diversas categorías que pueden variar según el territorio, la materia y el grado y las personas involucradas. A continuación se detallan, algunas clasificaciones que están basadas en el principio que un tribunal debe conocer de los casos que ocurren dentro de una jurisdicción territorial específica. Los tribunales tienen competencia sobre los delitos cometidos dentro de su jurisdicción geográfica.
Definición del tribunal competente, en el que se encuentra el territorio donde se cometió el delito o donde residen las personas implicadas en el proceso. Ejemplo, si un delito ocurre en una ciudad o provincia, el tribunal que tiene jurisdicción sobre esa localidad será competente para conocer el caso. De igual manera, el tribunal competente es el que se encuentra en el territorio donde se cometió el delito o donde residen las personas implicadas en el proceso. Ejemplo, si un delito ocurre en una ciudad o provincia, el tribunal que tiene jurisdicción sobre esa localidad será el competente para conocer el caso. Subtipos de competencia territorial. Competencia por el lugar de comisiones de un delito. El delito tribunal de la localidad donde ocurrió el delito será competente. Competencia por el lugar de residencia del acuerdo. Si el delito se cometió en otro lugar, pero el acusado reside en una ciudad distinta, el tribunal correspondiente podría ser el de la residencia del acusado. Competencia por el lugar, residencia de la víctima. Es cierto, las cosas de la víctima que viven en una jurisdicción distinta a esa podría ser la competente o el competente. En este caso, puedo indicar que el subtimo de competencia por materia. La competencia por materia establece que los tribunales están especializados en conocer ciertos tipos de casos, de acuerdo con la naturaleza del asunto que se discuten. En este significado que un tribunal tiene competencia para juzgar una materia específica, como un delito penal, civiles, laborales, entre otros. Definición: el tribunal competente para conocer un caso depende de la materia o el tipo de asunto que se está tratando. Un delito, contratos familiares, etc. Ejemplo, tribunales penales son competentes para conocer los delitos, mientras que los tribunales civiles se encargan de resolver los conflictos sobre contratos, propiedades. Los subjetivos, digamos en este caso, son competencias penales cuando se trata de un delito. Tribunal competente es tribunal. Competencia civil, en caso relacionado con el derecho de la propiedad de un contrato, entre otros. Se asigna la competencia en un tribunal civil. Competencia administrativa para asuntos relacionados con la administración pública o las normativas administrativas. Se asignan la competencia a tribunales administrativos. Entonces, la competencia por grado. La competencia por grado se refiere a la jurisdicción de un tribunal según su nivel jerárquico dentro del sistema judicial. Esto implica que el tribunal puede conocer el primer grado
instancia inicial, el asegurado sagrado, apelación en el tercer grado, casación, definición de la competencia por el grado determina en que en la fase del proceso se encuentra un caso que del tribunal tiene autoridad para revisarlo, apelarlo o revisarlo en una instancia superior. En resumen, le puedo comentar que la competencia se clasifica principalmente en territorial, por materia, por grado y por persona, y cada tipo establece una manera distinta de distribuir las responsabilidades y funciones entre tribunales para asegurar una correcta administración según la naturaleza del caso, ubicación y el estatuto de las personas involucradas y el nivel proceso en el que se encuentra el litigio. Eso puedo explicar sobre la pregunta número 10. Voy a dar a conocer la pregunta número 11. Discuta las circunstancias legales que una jueza o un juez actúe fuera de su competencia. Bueno, en primer lugar, cuando un juez o una jueza actúa fuera de una competencia legal, es decir, cuando asume un caso o una toma de decisión que no está dentro de los tribunales, atribuciones o jurisdicción le corresponde según las normas procesales y sustantivas. Las consecuencias legales pueden ser graves tanto para el proceso como para las partes involucradas. A continuación se detallan las principales consecuencias legales. Pueden derivarse de un juez que actúe fuera de una competencia. Actuar fuera de la competencia tiene consecuencias jurídicas y procesales significativas. Las consecuencias incluyen nulidad de los actos procesales, la posibilidad de interposición de recursos de la responsabilidad, indisciplina del juez, la violación del derecho de la defensa y el debido proceso, el perjuicio por la seguridad y jurídica y el posible retraso del proceso. Para evitar consecuencias es crucial que los jueces respeten los límites de su competencia, garantizando que las decisiones judiciales sean legales o legítimas, eficaces y respetuosas con los derechos fundamentales de las partes involucradas. Nulidad de los actos procesales. De las principales consecuencias jurídicas de que un juez actúe fuera de su competencia. En la nulidad de los actos procesales reales en el marco de ese juicio, la nulidad significa que cualquier acción tomada por el juez exceda su competencia, no tendrá validez legal, ya que el juez no tiene autoridad para llevar a cabo. Esto puede afectar a todas las decisiones tomadas en ese proceso, como sentencia, resolución intermedias
medidas cautelares. Eso le puedo dar a explicar sobre la pregunta número 11. Voy a dar a conocer la pregunta número 12, que dice que evalúe la afirmación de que una jueza o un juez puede carecer de competencia, pero no de de una jurisdicción. En este caso, puedo indicar que la afirmación de que una jueza o juez puede carecer de competencia, pero no de jurisdicción, es correcto. Es correcto, porque la jurisdicción es un poder general vinculada al territorio ámbito general de la actuación, mientras la competencia se refiere a las capacidades específicas que un juez tiene dentro de su ámbito jurisdiccional. Un juez tiene jurisdicción sobre un área geográfica y un tipo de asunto, pero puede no ser competente en un caso concreto debido a la materia, a la cuantía, a la especialización del tribunal. La afirmación de que una jueza o un juez puede carecer de competencia o un juez puede carecer de competencia, pero no de jurisdicción, es correcta en términos generales dentro del sistema jurídico, pero es importante diferenciar ambos conceptos para comprender mejor esta evaluación, definición de jurisdicción y competencia. La jurisdicción de la jurisdicción se refiere a la potestad o facultad del Estado para ejercer el poder judicial en un determinado territorio sobre un sujeto o relación con una materia. Es un concepto más amplio y está vinculado con la autoridad para juzgar y ejecutar sentencias en nombre del Estado. Digamos que la jurisdicción no puede del tipo acoso ni de las circunstancias específicas, sino de las legitimidad del órgano judicial para ejercer su función. Por ejemplo, todos los jueces de un país tienen jurisdicción en el territorio de ese país, independientemente del tipo de delito o del lugar específico donde se ocurre el hecho. Competencia. En cambio de la competencia es un concepto más restringido. Se refiere a capacidad de de un juez o un tribunal para conocer y decidir un asunto específico según criterios materiales, territoriales o funcionales. Esto implica que un juez puede ser competente para conocer de ciertos asuntos, pero no de otros dependiendo de su especialización, su ubicación territorial, a la o cuantías del caso, entre otros. Los factores, por ejemplo, un juez familiar no tiene competencia para conocer sobre el delito penal, aunque sí tiene jurisdicción, sí lo puede hacer.
La jurisdicción y competencia en la práctica judicial. Las distinciones jurídicas o jurisdicción competencias es crucial y la afirmación de que un juez puede carecer de competencias pero no de jurisdicción tiene fundamentos porque aunque un juez tribunal puede no ser competente para conocer de un caso terminado, siempre tendrá una jurisdicción en su territorio, es decir, un juez tiene el derecho y el poder de todo el derecho un juez de poder establecer en la injusticia en el juzgado dentro de su ámbito judicial, pero puede no tener la competencia específica para determinados tipos de casos. Eso puedo explicar sobre la pregunta número 12. Voy a explicar sobre la pregunta número 13, que menciona que discuta los desafíos que pueden seguir de la coexistencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Bueno, en este caso puedo decir que la justicia indígena, la, la coexistencia entre la justicia indígena y la justicia ordinaria presenta diversos desafíos, tanto en el plano práctico como en el normativo, a medida que los sistemas jurídicos nacionales buscan respetar los derechos de los pueblos indígenas y promover la diversidad cultural, surgen lecciones sobre cómo deben interactuar ambos sistemas. A continuación, digamos que se discuten algunos de los principios, desafíos que surgen de esta coexistencia conflictiva, conflictos de jurisdicción y competencias. Uno de los desafíos más evidentes es la suspensión de competencias entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Mientras que la justicia indígena tiene jurisdicción sobre los miembros de su comunidad y se basa con costumbres y normas propias. La justicia ordinaria generalmente tiene competencias sobre todos los ciudadanos de un Estado independientemente de su pertenencia a una comunidad indígena. La coexistencia, la justicia indígena y la justicia ordinaria enfrentan numerosos desafíos, incluyendo la cuestiones de jurisdicción en, en compatibilidad, normativas de acceso a la justicia y reconocimientos de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, con un enfoque de respeto mutuo, diálogo intercultural y mecanismos adecuados de coordinación, es posible superar estas terminaciones y permitir que ambos sistemas operen de manera complementaria, garantizando el respeto a los derechos de las personas y la protección de las tradiciones y valores de las comunidades
indígena. Entonces, eso puedo explicar sobre la pregunta sobre la coexistencia de los indígenas de las compras controladas son unas herramientas utilizadas en ámbitos de las investigaciones. De igual manera, tenemos en controladas y bajo qué condiciones en resumen las compras controladas. Eso puedo indicar sobre la pregunta número 13. Voy a dar a conocer la pregunta número 14, que dice que explique quién puede autorizar y ejecutar las compras controladas y bajo qué condiciones. Bueno, las compras controladas son una herramienta utilizada en el ámbito de la investigación criminal, específicamente en los delitos relacionados con el tráfico de una droga, corrupción, de fraude o de un delito económico. Este técnico se utiliza como parte de una estrategia de una investigación para obtener pruebas que permitan identificar, desarticular o desmantelar redes delictivas. A continuación, digamos que se explique quiénes pueden autorizar y ejecutar las compras, en este caso controladas y bajo qué condiciones. En resumen, las compras controladas deben ser autorizadas por un juez o, algunos casos, por el Ministerio de Público y ejecutada bajo estrictas condiciones legales y éticas. Las condiciones claves incluyen la supervisión judicial de la operación de la protección de los derechos de las personas involucradas y en el respecto a principios como la proporcionalidad, de la necesidad y la transparencia. Además de la documentación rigurosa de la operación y la cadena de custodia de las pruebas son esenciales para que las pruebas obtenidas sean válidas en un tribunal. Consideraciones éticas y legales. Entonces, para todo esto, digamos que el derecho de las personas, la compra controladas deben llevarse a cabo de forma que se respeten los derechos fundamentales de las personas involucradas. Las actuaciones de los agentes deben evitar la provocación de un delito o la injustificación, afectación de la libertad o los derechos de los individuos. Proporcionabilidad y necesidad. La técnica de la compra controlada debe ser utilizada solo cuando sea necesaria y proporcional al objeto de la investigación. No debe ser empleada en caso de donde se pueda obtener información por otros medios menos invasivos. Transparencia.
esencial que las agentes y las autoridades involucradas en las compras controladas actúen con transparencia, siguiendo estrictamente los procedimientos legales para evitar abusos de poder o fabricación de pruebas. Eso puedo dar a conocer sobre la pregunta número 14. Voy a dar a conocer la pregunta número 15, que dice que describa en qué consisten las estrategias vigiladas o controladas y su finalidad en la investigación penal. Bueno, aquí en este caso, la entrega, las estrategias o la entrega vigiladas a controladas son una técnica de investigación utilizada principalmente en el ámbito del derecho penal para la detención del seguimiento y desmantelamiento de las actividades criminales, especialmente en delitos relacionados la, con el tráfico de drogas, armas, contrabando, lavado de dinero y otros delitos de carácter económico y transnacional. Esta técnica consiste en permitir que una carga ilícita como droga, armas u otro objetivo delictivo sea entregada a una destinataria y bajo supervisión y control de las autoridades para recopilar información sobre la red delictiva de involucradas, sus integrantes y sus actividades. De las entregas vigiladas o controladas son una herramienta clave en las investigaciones penales, especialmente en el caso de delitos complejos como el tráfico de las drogas, el contrabando y las organizaciones criminales transnacionales. Se permiten a las autoridades obtener pruebas directas, desmantelar redes sociales delictivas y de identificar a los responsables de las actividades ilícitas. Sin embargo, para que sean efectivas y legales, deben cumplir con condiciones extractos de autorización judicial, supervisión continua y protección tanto de los agentes de la ley como de las implicaciones en la investigación. Eso puedo dar a explicar sobre la pregunta número 15. Voy a dar a conocer la pregunta número 16. Analice el papel de la o el fiscal, autorización o supervisión de las entregas vigiladas. Bueno, en este caso puedo decir que el papel de la fiscal en la autorización y supervisión de las entregas y vigiladas es crucial, ya que actúa como el interviniente principal en procesos de investigación penal, asegurando que estas técnicas se realicen de acuerdo con la legalidad responsable, respetando los derechos fundamentales de las personas involucradas y garantizando la eficacia de la operación. Su analización de detalladamente la función que desempeña el fiscal en este contexto. El fiscal se desempeña un
papel esencial tanto en las autorizaciones como en la supervisión de las entregas vigiladas en las fases de las autorizaciones, asegurando que la operación se justifiquen legalmente, cuenten con la autorización judicial necesaria durante la ejecución de las operaciones. El fiscal supervisa el cumplimiento de los procedimientos. Entonces, legales, la protección de los derechos de los involucrados y la seguridad de las operaciones o de la operación. Finalmente, evalúan los resultados para determinar las efectividades de la entrega vigilada y las de manera eficiente, legal, ética y asegurando que se respeten los derechos fundamentales y se logren los objetivos investigativos. Eso puedo dar a conocer sobre la pregunta número 16. Voy a dar a conocer sobre la pregunta número 17, que dice que discuta las circunstancias en las que el agente convierto exceptos de... A ver, en primer lugar, digamos que el, el agente cubierto goza de una excepción de responsabilidad penal en el determinadas circunstancias, siempre que sus actuaciones estén autorizadas judicialmente y sean necesarias y circunstancias, siempre que sean actuación estén autorizadas judicialmente y sean necesarias y proporcional para los fines de la investigación. Esta excepción tiene como objetivo permitir la infiltración en un organismo, organizaciones criminales y la obtención de las pruebas que debe otro modo de serían insensibles sin que el agente incurra en responsabilidades por su participación en delitos durante la operación. Sin embargo, existen límites claros como la prohibición de la legitimidad de las actividades de la agente encubiertas. Es fundamentalmente para evitar abusos y también garantizar el respeto de los derechos humanos en el agente encubierto. Es una figura clave en la investigación de los delitos complejos, como el narcotráfico, de la corrupción o el crimen organizado. Este agente se infiltra dentro de una organización criminal para recabar bajo una falsa identidad y sin relevancia verdades pueden información aprobar la impoblación de los involucrados en las actividades ilícitas de la actuada. De igual manera, digamos, en la responsabilidad penal, el agente encubierto, está exento de responsabilidad por eso puedo dar a conocer sobre las responsabilidades penales en ciertas circunstancias específicas cuando se encuentren actuando. De igual manera,
actuando dentro del marco de la ley, bajo autorización judicialmente, confirmo, confirme a los protocolos. Voy a dar a conocer ahora la pregunta número 18 sobre lo solicitado. ¿Qué dice? La pregunta número 18. Que explique qué sucede si el agente encubierto comete un delito y que no son consecuencias necesarias del desarrollo de la investigación. Bueno, si un agente encubierto comete un delito que no son consecuencias innecesarias del desarrollo de la investigación, esto genera una situación en la que su excepción de responsabilidad penal puede quedar comprometida a pesar de que los agentes encubiertos están generalmente exentos de querer comprometida, comprometida A ver, la primera pregunta número 18 dice, si un agente encubierto comete un delito que no son consecuencias innecesarias del desarrollo de la investigación, esto genera una situación en que su excepción responsabilidad penal puede quedar cometida a pesar de que los agentes encubiertos estén generalmente exentos de responsabilidad penal por sus actuaciones dentro de los límites establecidos de la legalidad y puede carrear, digamos, consecuencias para jurídicas graves. A continuación, digamos, las continuidades se detallan las implicaciones legales y las consecuencias de las circunstancias. Un agente encubierto comete un delito que no son necesarios para el desarrollo de las investigaciones, pierde su exención de responsabilidad penal y debe ser tratado como cualquier otro ciudadano que comete un delito o la actuación ilegal fuera del marco de las investigaciones que pueden lugar o responsabilidad penal por los delitos cometidos y no llevar es muy diferente. Las investigaciones que pueden lograr esa responsabilidad penal por los delitos cometidos y además y por lo demás la investigación puede lograr responsabilidad penal por los delitos incompetentes, afectar integridad del caso de las autoridades que deben asegurar las acciones de los siguientes encubiertos. Eso puedo dar a conocer sobre la pregunta número 18. Voy a dar a conocer la pregunta número 19, que dice que explique qué se cuente, que explique qué entiende por cooperación eficaz según el artículo
491 del COIP. Voy a dar a conocer la pregunta número 19, que explique si entiende por cooperación eficaz según el artículo 491 del COI. En el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal, COIP del Ecuador regula la operación eficaz, que es un instituto que puede ser utilizado dentro de dice que la eficacia es una institución que puede, imputada en la investigación de los delitos y la obtención de información relevante sobre el crimen organizado, sobre otros delitos graves. En este artículo establece un mecanismo dentro del proceso penal que permite reducir la pena a un infractor que involucraron que, que voluntariamente proporciona información útil y veraz para esclarecer un delito, identificar, digamos, a otros responsables. Definición de la cooperación eficaz. Según el artículo 491 del COIP, el artículo es del COIP y establece que la cocción que tenemos, digamos, eficaz consiste en lo que la colaboración, actividad impugna. Cuando con la justicia para esclarecer un delito mediante la entrega de información o pruebas que resulten relevantes y determinadas para la rehabilitación. Esclarecen un delito mediante la entrega de información que resulten relevante y determinante para la investigación y persecución penal de la cooperación eficaz. Se refiere a la segunda presta- prestada por el imputado en la que resolución de la investigación. La persona imputada o acusada debe pronunciarse datos ayudando significativamente a lograr algunos aspectos para la información proporcionada por un imputado sea considerado cooperación y eficaz conforme a los artículos 491 del Código Orgánico Integral Penal COIP. De igual manera voy a dar a conocer la pregunta número 20 solicitada por mi madre.
Eso puedo dar a conocer sobre la pregunta número 19. Voy a dar a conocer la pregunta número 20, que dice que analice los elementos que deben concurrir para que la información proporcionada sea considerada con cooperación eficaz. Bueno, para que la información proporcionada por un imputado sea considerada cooperación para conformar al artículo 499 del Código Orgánico Integral Penal del Ecuador. Dice que deben ocurrir una serie de elementos clave que aseguren que la colaboración sea genuina, útil y relevante para la investigación. A continuación se analizan los principales elementos que deben ver en cada extensión, que deben ver en cada estar presente, y para que la doctora presentando para que la información que proporcionada sea válida, como cooperación eficaz. El primer fundamento, elemento que la cooperación debe ser voluntaria en estos significa que la persona que proporciona la información debe hacerlo por su propia voluntad, sin presiones externas o ocasiones, ya sea de las autoridades o de terrenos y a la vía. Digamos que la información de la colaboración forzosa no debe ser considerada como cooperación eficaz, sino como una forma de extinción o concesión voluntaria o voluntariabilidad. Significa que la persona decide ofrecer información de manera consciente sobre una reducción de pena si la cooperación es el resultado de una amenaza o extinción de dominio. Promesa que vas a guardar ese colchón. Considerada cooperación eficaz, conforme al artículo 491 del COI, debe cumplir los siguientes elementos fundamentales.
Entonces, en este caso, viene a ser significa que la persona que proporciona la información debe hacerlo por su propia voluntad, sin presunción externa o coacciones, ya sea las autoridades o terceros de la involuntariedad. Es esencial porque el marco de un proceso penal justo, colaboración forzosa no debe ser considerada como cooperación eficaz, sino como una forma de extorsión ocasional, voluntariedad y significativa que la persona decide ofrecer información de manera consecución, sabiendo que su colaboración puede resultar en promesas ilícitas. No será válido en esta. Bueno, voy a dar mi opinión sobre este tema, sobre esta pregunta. Es el resultado de una amenaza, extorsión o promesa ilícita no sea válida. En resumen, para que la información proporcionada sea o considerada cooperación eficaz conforme al artículo 491 del COIDE, cumple con los siguientes elementos fundamentales. Voy a dar a conocer sobre la pregunta número 21, sobre lo que usted me solicita que investigue en este bono. Bueno, voy a dar a conocer que dice aquí lo siguiente. Un backer llamado Eduardo realiza una etapa cibernético que afecta a los sistemas bancarios de varias instituciones financieras en el Ecuador, causando pérdidas millonarias. En el delito se comete utilizando servidores ubicados en los distintos países, lo que imposibilita determinar el lugar exacto desde donde se realiza el ataque y realiza el ataque. Entonces, yo voy a dar a conocer sobre lo que yo he podido consistir aquí en mi respuesta. En este caso debería ser juzgado un juez provincial, al menos de donde la capturaron, que sería en la ciudad de Manta. Entonces el junco competente es provincial de la penal. Obviamente para llevar a cabo el proceso penal, y no si no se conoce fuera, pues asumiríamos que no tendría, y el proceso de teoría donde se le detuvo, que sería en la provincia de Manabí, aunque su domicilio se enajera, pero se le da o se le detuvo en la provincia de Manabí. Eso puedo explicar sobre este examen largo número 21, esperando que esté bien y me pueda calificar como usted lo estime conveniente. Cordiales saludos y buen día.